Viviana, que tiene el micrófono activado. Viviana, por favor, exacto, ponle mute al micrófono para comenzar. Ya estoy en la grabación del tema. Muy buenas tardes, Rosimar. Bienvenida a la clase. Buenas tardes, profe. Bienvenida. No sé si podría ser inusual, pero me vas a disculpar la pregunta que voy a hacer. ¿Cómo sigue tu bebé, Rosimar? Bueno, ayer le dio fiebre hasta ayer. ¿Te dio? Ahorita le di el remedio, pero sí ha estado llorosa, así incómoda, porque aparte de que el doctor dice que tiene broncospasmo, le tocaron 2 vacunas y le puso una en cada pie, que creo que también entre la sensibilidad de la vacuna y todo, bueno, todo ha caído junto. Ah, ok, pero en sí, en líneas generales, no es de gravedad, ¿verdad? No, el doctor dice que el broncospasmo, que supuestamente él y que venía de antes, pero lo que no entiendo es que yo ya la veo con 2 pediatras, y a los 2 yo les decía que les sentía un sonido raro cuando respiraba, cuando dormía, hasta grabé un video porque no me gustaba. No, no es nada, ella está bien afilada para después decirme ahorita que, ay, sí, tiene broncospasmo. Ah, ok. Pero está en tratamiento, es lo importante. Sí, él le mandó un tratamiento con esteroides, así como que si fuera el desametasona, pero pediátrico, que me dio tratamiento y ya se lo estoy dando. Por 7 días a esperar que mejore. Ah, está bien. Bueno, disculpen la digresión los demás compañeros, pero bueno, somos humanos todos. Me quise preguntar por la bebé. Buenas tardes, Darwin, bienvenido a nuestra clase. Buenas tardes, profesor. Bienvenido, Josué Esteve, a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor, gracias. Entonces le decía a los compañeros que ya estaban conectados antes y dándole la bienvenida a los que están ingresando en este momento, que hoy vamos a completar lo que habíamos iniciado el lunes pasado. Me parece importante a mí volver a retomar de manera sucinta, no tan extensa, desde lo que dimos el lunes para culminar con nuestra actividad de hoy. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la tipología de las investigaciones jurídicas. ¿Por qué? Yo se lo comentaba dentro del grupo, porque ese va a ser uno de los elementos centrales de nuestra próxima evaluación el día 18. Ok, está bien, Viviana. Junto con cuál va a ser el otro componente de nuestra evaluación, junto con lo que dimos en el análisis de texto. Si nos da tiempo, revisamos algo nuevamente del análisis de texto, si no lo hacemos el próximo lunes. Pero hoy voy a tratar de abarcar nuevamente este tema, que es uno de los más importantes, medulares, dentro de nuestra materia, como es la tipología de las investigaciones jurídicas. Es netamente uno de los centros medulares de nuestra materia, como tal, la investigación jurídica. En tal sentido, entonces, les decía yo a nuestros compañeros antes de que se incorporara el resto de que por qué estudiar la tipología. El derecho como objeto de estudio, o si se prefiere así, la experiencia jurídica o el fenómeno jurídico, es sumamente complejo. Por lo que, si bien inicialmente podría traer dificultades en cuanto a qué, en cuanto a la precisión del objeto de estudio, porque como les digo, el derecho es sumamente complejo, en nuestro campo se torna una facilidad en cuanto al tipo de investigación, el tipo de investigación que vamos a desear hacer. Entonces, en efecto, es una gran ventaja el no estar parametrados a un puntual objeto de estudio. O sea, irse por un solo camino. Recuérdense que cuando veníamos del bachillerato, las investigaciones no tenían ningún tipo de metodología. De repente se nos daba las instrucciones del método científico, realizar una hipótesis, tal, hasta llegar a una conclusión final.
pero cuando pasamos ya a un nivel de pregrado, ya comenzamos a ver lo que se conoce exactamente como la metodología de la investigación. En cuanto al orden específico nuestro, que es lo que se refiere a nuestra materia, es la investigación, pero ya de tipo jurídico. Es decir, no puede ser entonces una investigación sin tomar en cuenta un método, sin exactamente definir los parámetros exactos que nosotros debemos investigar, por dónde tenemos que irnos. Es importantísimo estar consciente de eso y prestar atención a esta factibilidad. Entonces, en efecto, es una gran ventaja no estar parametrados a un puntual objeto de estudio, pues ello va a facilitar una elección con la cual no cuenta ninguna otra área del saber. Ahora, dicho de otro modo, al trabajar al interior de una rama del saber, usualmente este objeto de estudio es tan pero tan exacto que no da pie para ni siquiera intentar una nueva forma de abordar ese mismo objeto. En el caso nuestro de la investigación jurídica, se puede elegir entre diversos tipos de investigaciones, los cuales entonces van a depender de algunos factores, como vamos a pretender demostrar. Empezamos a demostrar desde el lunes pasado y vamos a terminar de demostrar en nuestra clase de hoy. De hecho, un análisis profundo viene a demostrar que la voz derecho corresponde a 4 aspectos básicos discernibles en cualquier momento de la vida jurídica. Un aspecto normativo, o sea, el ordenamiento y su respectiva disciplina. También vamos a contemplar un doble aspecto fáctico, o sea, el derecho como hecho en su efectividad social e histórica. Y un aspecto axiológico, ¿referido a qué? Referido al derecho como valor de justicia. Entonces, efectivamente, se afirma que el fenómeno jurídico cuenta hasta con 4 dimensiones bien definidas, como son el hecho normativo, el hecho social, el hecho histórico y desde la filosofía, que es el aspecto valorativo ético para su legitimidad y su justificación, o para su rechazo y probablemente su deslegitimación. Entonces, en esa senda tenemos que el derecho, o más exactamente el fenómeno jurídico, se conforma por 4 grandes áreas, como son, insisto, la parte normativa, que no se les olvide, la parte social, la parte de fundamentos y ¿qué cosa nos faltaría? La parte histórica. Por lo tanto, si se aceptan estas herramientas como conceptual, social, fundamental e histórica, cualquier institución, relación o figura del derecho puede abordarse desde esta múltiple vertiente. Por consiguiente, esta conformación podría ayudarnos generando los siguientes resultados de investigaciones. ¿Al interior de qué? Del saber del derecho. Entonces, por eso es que vamos a hablar de las tipologías. ¿Y de qué tipología vamos a hablar? De las investigaciones dogmático-jurídicas, socio-jurídicas, filosóficas jurídicas e históricas jurídicas. Hasta los momentos vamos bien. ¿Se ha escuchado hasta ahora? ¿Se me escuchó hasta ahora? Va a ver qué dice Winnie. Sí, profe, perfecto. Perfecto. Entonces, pasemos entonces a nuestra primera parte. Esa, insisto, la dimos la semana pasada, pero vamos a hacer un pequeño repaso.
Déjeme aquí, me dilato un poco porque lo que sí es que tengo la lámina y obviamente tengo que pasársela. No es lo mismo cuando estoy sin lámina. Entonces, esta es la lámina que habíamos preparado la semana pasada, la primera investigación. Entonces, hablemos de la investigación. Recuerden que hemos mencionado 4 aspectos que puede, o 4 vertientes que puede iniciar o desencadenar nuestro trabajo, que es ¿qué cosa? La investigación jurídica, ya propiamente dicha, la investigación jurídica como tal. Entonces, investigación dogmático-jurídica. ¿Y qué les decía yo el lunes pasado? Que el derecho era y es, por supuesto, norma o un conjunto de sistemas normativos que van a regular, ya eso lo sabemos, en el largo trecho que llevamos en la carrera, van a regular ¿qué cosa? El comportamiento. Y el derecho sirve ¿para qué? Para la resolución de los conflictos. Por tanto, una primera aproximación hacia tal objeto es desde el estudio de qué cosa, qué es lo primero que se tiene que estudiar. La norma jurídica, la norma como tal, o más bien, para que se entienda mejor, todo el ordenamiento jurídico. Es llamada también entonces este tipo de investigación formal jurídica. Y siempre les menciono la forma como también se señala en otras bibliografías donde ustedes pueden consultar, que van a encontrar esta tipología como dogmática jurídica. Se puede denominar formalista, algunos teóricos la llaman formalista jurídica, conceptual jurídica, teórica jurídica, pero nosotros, para el interés de nosotros, de nuestra clase, la vamos a llamar simplemente dogmática jurídica. Ese es el nombre que nosotros le vamos a dar a nuestra primera tipología, dogmática jurídica. Entonces, aquí se va a estudiar a las estructuras del derecho objetivo. Las estructuras del derecho objetivo. O sea, la norma jurídica y todo su ordenamiento normativo jurídico. Eso es ese es el objeto que se investiga en este tipo de investigación. Por lo que se basa entonces esencialmente en las fuentes formales del derecho objetivo. En los estudios de dogmática jurídica se investiga lo que los humanos dicen que hacen con el derecho. Y se les conoce como dogmáticos. Porque en nuestra disciplina la norma jurídica es considerada, ¿qué cosa? Un dogma. Profe, dime. Te escuché entrecortado. ¿Cómo? Te escuché entrecortado. Ah, ok. Igualmente lo escucho yo, así. No se escucha bien. No se escucha bien, perfectamente. Vamos a ver. Vamos a ver si hacemos un momento. ¿Hasta dónde escucharon? Vamos a ver un momento, a ver si reseteamos un poco. Déjenme refrescar la página un momento, a ver. Un segundo. Porque por eso es que muchas veces yo opto la investigación dogmática. Se centra entonces, el punto gira, lo medular, en el saber si el ordenamiento jurídico es o no es válido. Pero no entra, este tipo de investigación no entra en detalle sobre la eficacia de la norma jurídica que se está investigando o la legitimidad de la misma. Entonces la dogmática jurídica va a ser entonces la encargada de estudiar a fondo, ¿qué cosa? Las instituciones jurídicas, pero de un modo, como se dice, abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque va a ser sin verificar su materialización en la realidad, solo simplemente analizar las normas. Por ello, se asocia a la investigación dogmática o formal con las normas jurídicas estudiadas en abstracto. Motivo por el cual se puede decir que se trata entonces en esencia del estudio de las normas jurídicas
y todo lo que tenga que ver con ella, pero siempre en una sede simplemente teórica. Les estoy haciendo énfasis en esto porque para que el que recuerda la semana pasada sabe por qué lo estoy diciendo. Es porque hay una diferenciación entre una tipología y otra. Y es necesario para nosotros comprenderla, saber exactamente a qué se dedica una y a qué se dedica otra. Cuál es el objeto de una y cuál es el objeto de otra. Fíjense que por eso es que hago énfasis para que se entienda perfectamente. Entonces, anotaremos que si bien no todo estudio basado en las normas jurídicas tienden a ser dogmáticos, no todos, en el sentido técnico de la palabra misma y con la cual serían pocas las investigaciones dogmáticamente puras, utilizamos esta denominación por extensión a todo tipo de estudio cuyo basamento sea qué cosa, las normas jurídicas. Cada vez que nosotros vayamos a hacer una investigación que se base en investigar las normas jurídicas propiamente dicha, ojo, no la aplicación de la norma jurídica, no en qué influye la norma jurídica en tal cosa, no, es simplemente para que se entienda. Voy a analizar el Código Penal. ¿Cuántas normas punitivas tiene el Código Penal? Un simplemente análisis. Yo no voy a evaluar en una investigación dogmática el alcance de esas normas, la eficacia de la norma jurídica penal, cómo influye en el comportamiento social. No, porque eso va a corresponder, ya lo vamos a ver, a otra tipología, a otro tipo de investigación. De manera tal que la meta de cualquier método de investigación jurídica es estudiar la realidad de las fuentes y las normas jurídicas y por supuesto su utilidad y su eficacia del derecho en la resolución de problemas. Pero se divide en tipología para seccionar y que cada una de los tipos se encargue de investigar un área específica del saber para poder concretar completamente bien y bastante consciente y analítica una investigación. De esta forma es posible identificar los cambios jurídicos que requiere la sociedad en un momento determinado. Es por eso que es necesario en el campo del saber jurídico mantener constantemente un estudio referente al observamiento, análisis y la aplicación de las normas para eso mismo, para poder identificar los cambios jurídicos que va a requerir la sociedad en un momento determinado. Por eso es que es importantísimo tener esta herramienta y conocer la tipología de la investigación jurídica, porque es el aporte que le hacen todos los miembros de la barra, como dicen por ejemplo en Estados Unidos, o todos los miembros del Colegio de Abogados. Es el aporte, en Venezuela se dice así, es el aporte que le hacen para mantener vigente toda la estructura normativa legal, para conocer si están actualizados o no de acuerdo a las necesidades actuales de la sociedad. Entonces, existen dos métodos de investigación jurídica, dos métodos dogmáticos. Se recoge la información, por supuesto, de dónde voy a recoger la información en cuanto a una investigación dogmática. La voy a recoger directamente, por supuesto, de toda la documentación que aparece en donde, en los libros, en las publicaciones oficiales de los expertos jurídicos que han tenido esa sagacidad intelectual para proporcionarlos a todos una gran serie de conocimientos en compendios de libros. Por supuesto, hay muchísimas, ahorita en este momento, portales especializados, blogs, con la tecnología que se encargan de analizar todos los aspectos normativos que uno puede acceder en medio de una investigación dogmática para adentrarse en una investigación. Una vez reunida entonces toda la documentación necesaria, se podrá empezar la investigación como tal. Y entonces, la información se reúne a partir del análisis de qué cosa, de los hechos. Y en estos casos se usan principalmente otras tres técnicas.
La técnica de la entrevista, la de la encuesta y de la observación del campo. Entonces, el método dogmático como método de investigación jurídica examina el ordenamiento jurídico como conocimiento puro. Y esto significa que vamos a deslastrar o vamos a eliminar todos aquellos elementos que no van a ser relevantes para el derecho propio. El principio entonces fundamental por lo cual los dogmáticos implica la depuración de los elementos cuestionables de la norma.